Muy bien, pues vamos tomando asiento los que estáis aquí en la sala para continuar. Para la siguiente mesa redonda quiero recibir aquí a una entrañable amiga y jerezana que es Paz Ibisón. Bienvenida, periodista. Bienvenida, Paz. Bienvenida a tu casa. Bienvenida a tu casa. Muy bien. Pues ves ocupando un lugar aquí. Y ahora tenemos con nosotros, a continuación nos van a acompañar a David Robledo. Bienvenido una vez más a este escenario. Ya te hemos tenido antes. Juan Ruiz Enestrosa, desde el Little John, en Rota. Y creo que nos quedamos aquí, ¿no? Creo, Paz. No. Tenemos a Robert dentro. Robert, perdón, no te veía en la oscuridad, Robert. Disculpa. Tetas, que estaba escondido. Sí, es que hemos tenido... Bienvenido desde Sevilla, restaurante Sobre Tabla. Y muy bien, estupendo. Pues vamos a ver esto que nos apuntaba antes en la primera ponencia, que era... Ya. Que hablaba... Bueno, Otra vez. hay un acople y es culpa mía, por lo visto que es cuando yo hablo, ¿no? Me separo, por si acaso. Que era, nos esbozaba esa idea de la figura del sumiller como eslabón necesario, que no perdido, ¿vale? El eslabón necesario entre un mundo que aparentemente muchas veces parece muy complejo para el cliente final, para el consumidor final, y, por otro lado, entre ese mundo del vino y el mundo del consumidor de a pie, ¿no? En estos casos, muchas veces, vuestros clientes en vuestros restaurantes. Paz, introduce un poquito el tema y a ver qué nos cuentan estos tres amigos. Muy bien, encantada. Pues bien, ya habéis sido presentados y yo tengo muchas preguntas para vosotros, porque Manuela se me ha ido. Y entonces queríamos empezar por... Es muy difícil, como ha dicho Pepe, poder traspasar al cliente la cantidad de cosas que tiene Jerez. Deberíamos hacerlo más sencillo para empezar, yo creo, porque no importa lo que digas, sino también cómo lo dices. Hay que considerar la comunicación vuestra con el cliente, es importantísimo. Vosotros tres venís de tres restaurantes de 3 estrellas Michelin, aunque cada uno ahora mismo cada uno de vosotros está en diferentes negocios. Y ahora mismo, en la actualidad, él sigue con una estrella Michelin, David Robledo. Tú tienes tu propio proyecto de una hamburguesería de lujo, maravillosa, todavía tengo pendiente de ir. Y tú tienes un restaurante, también tengo pendiente de ir a Sobre Tablas, de producto, pero con cocina de proximidad, pero con mucha elegancia. Entonces, las cartas de vino, por ese lado, son diferentes, me imagino. Porque en los restaurantes con menú, como es el tuyo y sigue siendo Ambivium, pues hay 2 menús. Entonces, hay una solución muy buena siempre para el Jerez, que se comenzó a sentar en la mesa por los menús con armonías. Yo encuentro, Fuente Poniente, creo que fuisteis vosotros los primeros que empezasteis a poner vinos de Jerez en unos menús maridados. Y eso es perfecto. Pero, por ejemplo, tú no tienes un menú maridado, ni tú tampoco tienes. ¿Tú tienes un menú maridado? Bueno, pero tienes carta. Sí. Tú tienes carta y tú no tienes carta. Nosotros tenemos cartas, pero sí tenemos muchos Jerez abiertos por copas y la gente que viene suele preguntar. Y a partir de esa pregunta nosotros asesoramos, porque sabemos que en el proyecto en Little John el vino de Jerez es un reclamo, es un factor diferenciador. Y entonces tenemos sí mucha propuesta y oferta en copas de vinos de Jerez, y el cliente se deja asesorar, sabe dónde viene y se deja asesorar. ¿Cómo hay por botella? Que he visto algo que me gusta de tu carta. Sí. Que pone, hay vinos que solo se pueden tomar por botella.
Sí, hay vinos que solo se solo se copean. pueden tomar por copas. Sí. Y hay vinos que se pueden tomar por copas y botellas. Sí. O sea, que eso me parece algo muy, muy novedoso también para un tratamiento de vinos de Jerez. Porque, por ejemplo, tú en Ambivio, un gran restaurante con una gran importancia para el vino, cuando tú no tienes un menú, o sea, cuando el cliente no marida, no armoniza tu menú, ¿qué haces para que dirigirlo hacia el Jerez? Hay una parte importante de nuestro trabajo. Nosotros somos prescriptores, nosotros aconsejamos siempre cuando el cliente nos pida consejo o se ponga en nuestras manos. Por ejemplo, ir a Little John, aunque no tenga un menú maridado, pues yo he estado y evidentemente hay que ponerse en manos de Juan. Sí, dame de beber y os aseguro que la experiencia es muy positiva. Nosotros tenemos que aconsejar, tenemos que sugerir a los clientes cuando los clientes nos lo soliciten. Si un cliente quiere una botella X de un viña no sé qué, nosotros se la servimos en la temperatura adecuada, en la copa adecuada y punto. No se lo discute, No, vale. evidentemente no. ¿Qué ocurre? Que tenemos la suerte de ser ese último eslabón. Hablaba Pepe del eslabón. La última persona, desde que empezando en la viña, pasando por la bodega, pasando después el distribuidor y terminando en los restaurantes, somos el último eslabón. Tenemos esa suerte y es una parte muy bonita, creo que, de nuestro trabajo. Tenemos la suerte de que muchos de nuestros clientes, especialmente los restaurantes donde trabajamos, se ponen en nuestras manos. Y ahí es donde podemos empezar o podemos sugerir la introducción de vinos de Jerez. Y normalmente siempre funciona. Quiero decir, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy sencillo. No hablo de ahora, de hace 20 años, 21 años, cuando inauguramos Anceloni. Hace 21 años, que tú fuiste de las primeras clientas, de la mano de Santi. Teníamos un plato que se llamaba Madrid-Barcelona, que eran unos callos de bacalao, que era algo muy catalán, mezclados, ¿recuerdas?, con un guiso de callos de Madrid. Un pequeño guiño Madrid-Barcelona. En ese plato yo sugería un amontillado, que funcionaba de maravilla, ¿vale? No es por nada. Entonces, el cliente te decía, a mí no se me hubiera ocurrido pedir una copa de amontillado con ese plato, pero, oiga, usted me lo pone y está muy bueno. Creo que esa es nuestra función, ¿no? Con mucha humildad, sin pretender dar lecciones, intentar darle al cliente una experiencia que le resulte positiva. Al final a todos nos gusta comer y beber bien. Entonces, si tú te pones un plato, una hamburguesa maravillosa y te ponen un oloroso y está bueno, dices, hombre, esto me gusta. A mí no se me ocurriría pedir un oloroso hasta que fui a Little John con una hamburguesa, pero funciona. Entonces, es un poco lo que tenemos que hacer, ¿no? Ahí va genial esa idea que tú comentas, de esa expresión del cliente que dice, bueno, no se me hubiera ocurrido nunca unos callos con un amontillado. A ti, Juan, te tiene que pasar mucho más, porque en una hamburguesería, o sea, sugerir una hamburguesa y tú sugerirle un vino de Jerez, ¿la respuesta cuál es después? La respuesta en el 99% de los casos siempre ha sido positiva. Sí es verdad que ha habido una apuesta también por parte empresarial de saber a dónde dirigíamos el tiro y siempre que el cliente nos pide, como bien ha dicho David, ¿qué te tomaría? Le sugiero un amontillado. Ponemos ese ejemplo. No me convence. Me toma un Ribera del Duero por copa. Pero sí que es verdad que llegamos, le ponemos un sorbito de amontillado y dicen, ¿de acuerdo a la sugerencia? Dele. Casi siempre nos termina dando la razón y ahí hemos ganado quizá en una segunda visita, porque es verdad que Little John es un negocio donde te puedes permitir volver habitualmente. Ahí hemos conquistado al cliente, ¿no? Y la próxima vez sí que viene se deja llevar al 100% con nosotros. ¿De dónde viene toda esta idea? Pues la idea viene de que quizá yo soy muy romántico la estructura, la armonía y cuando íbamos cocinando íbamos viendo, como estoy condenado con los jereces, porque lo llevo haciendo desde casi que empecé con David hace 20 y tantos años, me sale natural, ¿no? Lo veía como algo natural, no me forzaba nada. Y si además funciona y no solo me gusta a mí, ese es el éxito, ¿no? Yo, por terminar la ronda, y después devuelvo un poco la conducción, el timón a Paz. Robert, tú antes en la mesa redonda previa que tuvimos comentabas que ahora toreas en una plaza que es la de Sevilla, donde aparentemente podemos pensar que el vino de Jerez allí corre un poco casi más que el Guadalquivir y la experiencia. ¿Qué retorno tienes de los clientes a los que tú les sugieres un vino de Jerez que ellos lo asocian posiblemente a la feria y poco más?
Sí, Pepe, evidentemente, bueno, Sevilla es una ciudad de mucha cerveza y fue complicado empezar a servir vinos generosos, pero nosotros también lo teníamos muy claro. Lo bueno de Jerez es que hay una gama completísima de vinos, más ligeros, menos ligeros, un poquito más dulces, menos dulces, más intensos, ¿no? Entonces eso te hace que tengas bueno, pues una paleta de colores bestial para poder tratar de sugerir lo que tú crees que es mejor para cada cliente. Pero no fue fácil, desde luego, no fue fácil, y menos para un catalán. Un sevillano, imagínate un sevillano pidiendo una copa de blanco y un catalán diciendo, no, no, pruebe usted esta manzanilla. No cuadra mucho, ¿no? Entonces sí que costó, pero poco a poco pues se va tratando de cambiar la cosa. Quiero hacer también una cosa que me ha llamado la atención, que Paz cuando nos ha presentado a los tres. Es curioso que los tres hemos venido de restaurantes o de 3 restaurantes de 3 estrellas Michelin y que ahora cada uno de nosotros está trabajando en un sitio distinto, en conceptos que no tienen nada que ver. O sea, un restaurante de estrella Michelin, una hamburguesería no deja de ser una hamburguesería. Y quiero que siga siendo una hamburguesería. Y un restaurante pues más bien tradicional. Pero sin embargo estamos los tres sentados aquí hablando de Jerez. Es decir, muchas veces siempre pensamos que el Jerez solo tiene hueco en la alta restauración y sí, tiene mucho hueco en la alta restauración, pero finalmente estamos viendo que se puede poner en cualquier tipo de menú, de plato o de momento del día, ¿no? Descubrimos que esos restaurantes son también escuelas, no solo de cocina, sino de sala. Sí. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Paz. Yo quería hacer, es una pregunta, más bien es una reflexión mía que llevo años con este tema. Como después de tanto tiempo de Copa Jerez, que por fin hemos conseguido, gracias al Consejo y a todas las organizaciones, sentar al Jerez en mesas de lino, aparte de las barras y aparte de muchos otros sitios, pues como vosotros, como sumilleres, aunque de diferentes categorías de restaurantes, sí que sois, en cualquier caso, los encargados de hacer las cartas de vinos de vuestras respectivas casas, ¿verdad? Y yo no sé, a mí se me ocurre que por qué no con vinos, por ejemplo, con finos y con manzanillas, por ejemplo, podríamos con más, pero yo empezaría poniendo los finos y los manzanillas en el capítulo de vinos blancos, porque me parece que es mucho más fácil para el cliente, que cuando va a elegir el cliente, quiero decir, no ya, sin que vosotros todavía, a lo mejor nos pide opinión, porque a veces si no la pide, pues no la pide. Entonces estaría más, porque muchas veces nosotros mismos, con todas nuestras singularidades y complejidades, pues nos estamos como creando un compartimento estanco en el que nos metemos. Vinos generosos. Ahora que hay vinos, el Vin Jaune, bueno, Vin Jaune no, Orange Wine, el Vin Jaune es más tipo Jerez de Jura, hay vinos que tienen muchísimos grados, encontramos cartas de vinos que tienen cifandeles californianos de 14, 15 grados, no es porque los vinos, el oloroso pueda tener 18 o el amontillado, pero ¿por qué no se intenta meter los vinos de Jerez, sobre todo los finos de amontillado, los finos sin manzanillas, como vinos blancos? Cada uno en vuestras respectivas casas, por ejemplo. ¿Qué experiencia tenéis? A ver, la elaboración de la carta de vinos es algo muy personal y podríamos debatir sobre este asunto durante mucho tiempo. Se puede clasificar por denominaciones de origen, se puede clasificar por precios, se puede clasificar por tipología, etcétera. Creo que es algo muy personal y creo que ahí también se refleja la personalidad y la manera o los gustos del propio sommelier. Es en realidad nuestra carta de presentación, nuestros capaces. Yo personalmente soy partidario, así lo hice en San Celoni, así lo hacemos en Ambivium, de situar a los vinos de Jerez en generosos, junto a Montilla Moriles, junto a Oporto, junto a Madeira, junto a otra tipología de vinos internacionales de gran calidad que son diferentes. ¿Que se podrían poner en la misma página de algunos vinos blancos? Sin duda, pero quizás eso confundiría un poco al consumidor, ¿no? Yo creo que una carta de vinos lo que debemos intentar con la carta de vinos es ayudar al cliente, hacerle que las cosas sean más fáciles y que lo pueda entender. Siempre estamos los profesionales, los sommeliers, en caso de que haya alguna duda para que nos pregunten, pero una carta de vinos debe ser lo más sencilla posible, en mi opinión. Robert, ¿tú qué? Pues yo tengo justamente una experiencia muy reciente en el que yo he puesto en carta un vino fantástico de Paola Medina, un vino que ha tenido un cierto asoleo y que no ha sido fortificado, pero sí tiene una crianza biológica. Es un vino de añada,
por lo que decidí ponerlo en los vinos blancos de Cádiz, ¿no? Sin embargo... Claro, porque es blanco, no está fortificado, no es generoso. Efectivamente, Claro, efectivamente. no podría ser Pero en sin el caso embargo, por ponerlo. su elaboración, probablemente es un vino que queda descompensado con el resto de vinos blancos de Cádiz que yo personalmente tengo en carta. Y sí que es verdad que me lo han pedido en alguna ocasión y he sido yo el que he dicho, este vino probablemente no es el que le toca a usted o que le toca a usted, que no es lo que busca usted, ¿no? Y en todo caso lo que le he dicho es, bueno, vamos a probar otro vino y esto como lo podemos copiar, pues le dejo una copita, si lo quiere probar fantástico y si no, pues pasamos. Pero sí que es verdad que yo creo que yo estoy con Abel en el sentido de que lo que hay que tratar siempre es de ponerlo fácil al cliente y nosotros como sumilleres en nuestras explicaciones tiene que ser igual, por lo que la carta de vinos es muy personal. Y a mí me costaría ahora mismo, en este momento también, incluir finos y manzanillas dentro de una carta de vinos blancos de Cádiz. ¿Por qué? Porque tienen características diferentes, porque tienen algo más de alcohol, porque son muy salinos y son extremadamente secos. El cliente que tenemos, por lo menos en Sevilla, necesita saber esta descripción de estos vinos, ¿no? Y si lo ven generosos o lo ven manzanilla y finos, sabe lo que es. Si lo ven vinos blancos, igual no interpreta lo mismo. Juan. Yo tengo alguna experiencia con algún vino de Jerez, la Barajuela, en otras cartas que he elaborado, que he hecho. La Barajuela, por ejemplo, decidí ponerla en los vinos blancos, pero siempre, cuando alguien me la pedía, daba alguna explicación de más, que al cliente le puede sonar como no te lo quiero abrir. Puede pasar. Pero para mí lo más importante después de escucharlos a ellos, lo que yo pienso, que también hago una crítica a mí mismo, es que yo creo que debemos hacer lo que como profesionales nos haga sentir más a gusto y más claro a la hora de explicar. Si yo me siento cómodo y creo que va dentro del concepto, dentro del criterio de mi carta de vino, por cómo soy como profesional, por cómo intuyo que es el proyecto, el negocio, creo que encajan los vinos blancos, finos manzanillas dentro de los vinos blancos, sí creo que eso le va a dar formato, le va a dar empaque a la carta, al proyecto y a mi dictado, a mi coherencia, a mi historia, lo haría. Si al contrario siento que el cliente lo va a intuir por otro lado o el perfil de nuestro negocio, va a venir clientes más clásicos que les va a costar mucho entender y da mucha opción a abrir algo erróneo, optaría por lo generoso. Yo creo que es más de sentirnos cómodos como sumilleres, es más de intuir por dónde va el proyecto, es más de sensaciones y de sentirnos a gusto y al final de vender vino, ¿no? Sí, claro. Yo quiero comentar una cosa, que es interesante el planteamiento que ha hecho, ¿no? de tratar de poner estos finos y manzanillas en los vinos blancos. Pero al cabo y al fin creo que esa sugerencia tratar de vender más Jerez. Creo que justamente en el perfil en el que estamos hablando los tres, eso no hace falta. Es decir, no hace falta poner finos y manzanillas como vinos blancos para que se venden más en nuestros establecimientos. ¿Por qué? Porque Abel tiene un criterio absoluto, porque este señor tiene un criterio absoluto y porque mi criterio es mío y creo en él. Entonces, claro. yo si quiero vender un vino, lo voy a vender sea manzanilla, fino, amontillado, oloroso, sea un blanco de Cádiz. Entonces, a nivel de carta, pues yo creo que está bien que haya ciertas clasificaciones para que el cliente, sobre todo, que no quiere dejarse aconsejar, pueda escoger el vino que más le convenga. Claro, porque vuestras casas son, evidentemente, no son los establecimientos habituales. Sois tres perlitas. Entonces es lógico, pero la propuesta es a lo mejor para toda gastronomía más, o sea, restaurantes más generalistas y no tan estrellados, porque vosotros tenéis vuestra cabeza llena de estrellas, Sí, lógicamente, pero- porque venís de una cultura, de unos establecimientos muy, muy, muy especiales. David. Pero quizá por eso yo creo que todo es más sencillo. Nosotros como sumilleres en cada uno de nuestros restaurantes o donde trabajamos, lo que tenemos que hacer es sugerir o aconsejar. A ver, partimos de la base de que a los tres nos apasionan los vinos de Jerez. Entonces nosotros no vendemos humo. Yo sugiero un guiso con un amontillado o con un oloroso o un plato de jamón ibérico recién cortado con una manzanilla, porque así me lo comería yo. Entonces, creo que somos, como decía, prescriptores, tenemos que aconsejar siempre que el cliente nos pida consejo. Si no quiere consejo, yo me limito a servirle el vino
la copa adecuada, la temperatura adecuada, y ya está. Si Con no te mucha pide educación. consejo, no. No Tú hay que tampoco. imponer, no hay que imponer. Yo no soy de... Bueno, él es menos, tiene un sitio menos Yo formal. soy a lo un mejor sitio podría. donde quizá el juego, donde quizá ese sorbito, donde quizá el hacerle un guiño al cliente encaja muy bien. Es diferente a una mesa, un mantel de lino, que era también lo que yo buscaba, que también buscaba el divertirme, buscaba un poco esa energía, un poquito de improvisación, esa chispa, ese feedback directo con el cliente, pero no puedo negar que vengo de donde vengo y cuando leo la mesa, leo el perfil y digo, me falta tirarle un mantel. Plancharlo, ¿no? Irme adentro al almacén, ponerme el traje y venirme para afuera. Entonces me pongo de David, no Te sugiero metes nada, para David. me saco el decantador y me pongo manos a la obra. Estupendo, Juan. Pues muchas gracias a los cuatro, porque necesitamos tener en esta mañana esa aproximación al mundo de la sala, ver cómo vivís. Los tres sois un apasionado, los cuatro evidentemente sois un apasionado de los vinos de Jerez y que realmente hacéis una función tremenda. Evidentemente casi estamos en vuestras manos, así que por eso intentamos cuidaros, intentamos en la medida de lo posible mimaros y que vosotros también os dejéis, dejaros mimar, dejaros creer que tenemos muchas ganas. Muchas gracias, Paz, muchas gracias David, Juan y Robert por habernos acompañado en estas tablas del Teatro Villamarca. Y ahora, rápidamente, retiramos aquí y comenzamos con la recta final que viene de la mano de Ricardo Sanz, Wellington, Cea Michelin y su sommelier, el sommelier de este restaurante, Jorge Tuiller.